Hola, mi nombre es Lenin Pantoja. Hemos visto que para que nuestras redacciones sean más precisas empleamos adecuadamente el punto. Además de este signo, existen otros muy importantes que permiten mayor fluidez en nuestros textos, como es el caso de la coma. En esta sesión revisaremos los principales usos de este signo. Para usar adecuadamente la coma, es necesario recordar cuál es la estructura básica de la oración en español. Sujeto, verbo, objeto y complementos circunstanciales. Veamos un ejemplo. Tony Zucker ganó 2 premios Grammy el año pasado. Tony Zucker, sujeto. Ganó, verbo. 2 premios Grammy, objeto. El año pasado, complemento circunstancial. Habiendo recordado la estructura básica de la oración, tengamos en cuenta las siguientes consideraciones. Primera consideración. Toda oración se limita con punto. Al final de toda oración se coloca un punto y no una coma. Veamos un ejemplo. Tony Zucker ganó 2 premios Grammy el año pasado. Ello es motivo de orgullo para el Perú. En esta redacción podemos reconocer un error común: colocar coma al final de una oración y empezar otra. Analicemos la estructura del texto. En Tony Zucker ganó 2 premios Grammy el año pasado, podemos reconocer que hay sentido completo y que hay un verbo principal, que es ganó. Por ello, podemos afirmar que es una oración. Ahora veamos la segunda parte. Ello es motivo de orgullo para el Perú, también tiene sentido completo y verbo principal, el cual es. Por ello, se puede afirmar que esta es otra oración. Esta es una idea nueva, distinta de la anterior, aunque esté relacionada con aquella. Estamos frente a 2 oraciones y, por lo tanto, la puntuación quedaría de la siguiente manera. Tony Zucker ganó 2 premios Grammy el año pasado. Punto. Ello es motivo de orgullo para el Perú. Segunda consideración. La extensión de la oración no determina la existencia de la coma. Algunas veces, cuando se posee un sujeto extenso, se suele asumir la existencia de una coma. Ello es un error. Veamos un ejemplo. Uno de los músicos peruanos que ha recibido premios en el extranjero gracias a sus logros es Tony Zucker. La coma que sigue a logros no cumple ninguna función. Además, no es correcto emplear coma para separar al sujeto del verbo. Colocarla, por tanto, es incorrecto. Pero, ¿por qué se la coloca? Se suele creer que es necesario realizar una pausa por la extensión del sujeto y que esa pausa exige el uso de una coma. En la oración que acabamos de analizar, si quien la lee hace una pausa para tomar aire antes de terminar de leerla, ello no significa que se tenga que colocar una coma. Es más, colocar la coma es un error, pues esa coma no cumple función. La oración quedaría así. Uno de los músicos peruanos que ha recibido premios en el extranjero gracias a sus logros es Tony Zucker. Tercera consideración. Para revisar la tercera consideración, observemos las siguientes oraciones. Ejemplos de platos típicos peruanos son el ceviche, el arroz con pollo, la carapulcra y el rocoto relleno. Jorge seleccionó un tema, buscó fuentes, elaboró un esquema y redactó un texto. ¿Qué es lo que falta en las oraciones? ¿Qué permitiría que se puedan leer y entender con mayor facilidad? Emplear comas. En ambos casos tenemos enumeraciones simples. Por ello, se emplean comas para separar los elementos de la enumeración simple. Entonces, ¿cómo quedarían las oraciones que analizamos? Quedarían de la siguiente manera. Ejemplos de platos típicos peruanos son el ceviche, coma, el arroz con pollo, coma, la carapulcra y el rocoto relleno. En la otra oración, quedaría de la siguiente manera. Jorge seleccionó un tema, coma, buscó fuentes, coma, elaboró un esquema y redactó un texto. Como observamos, las comas se usan para separar elementos de una enumeración simple. Cuarta consideración. Ahora compara las siguientes oraciones para determinar cuál es la cuarta consideración. Jorge Chávez efectuó una proeza aérea durante su graduación. Durante su graduación, Jorge Chávez efectuó una proeza aérea. Jorge Chávez, durante su graduación, efectuó una proeza aérea.
¿Cuál es la diferencia entre estas tres oraciones? ¿La puntuación es correcta? ¿Alguna requiere coma? Veamos una por una. Jorge Chávez efectuó una proeza aérea durante su graduación. Jorge Chávez, sujeto. Efectuó, verbo. Una proeza aérea, objeto. Durante su graduación, complemento circunstancial. En esta oración, el complemento circunstancial se encuentra al final de la oración, luego del sujeto, el verbo y los objetos. Ese es su lugar habitual en español. Cuando el complemento circunstancial está al final de la oración, no requiere comas. ¿Y qué ocurre en los otros dos casos? Veamos la segunda oración. Durante su graduación, Jorge Chávez efectuó una proeza aérea. En este caso, el orden ha cambiado. El complemento circunstancial durante su graduación ha sido desplazado de su lugar natural y habitual y se encuentra antes del sujeto, Jorge Chávez. El complemento circunstancial que se encuentra antes del sujeto, del verbo o de los objetos va delimitado por comas. Entonces, la oración sería de la siguiente manera. Durante su graduación, Jorge Chávez efectuó una proeza aérea. ¿Ocurre una situación semejante con la siguiente oración? Veamos. Jorge Chávez, durante su graduación, efectuó una proeza aérea. En esta oración, el complemento circunstancial está ubicado antes del verbo. Debido a que el complemento circunstancial no está en su lugar natural, luego del sujeto, verbo y objetos, debe estar delimitado por comas. Entonces, la oración sería de la siguiente manera. Jorge Chávez, durante su graduación, efectuó una proeza aérea. Quinta consideración. Veamos ahora la siguiente oración. Julio Garay, joven ingeniero agroindustrial de la Universidad de Huamanga, creó el producto Nutrihierro. ¿Esta oración requiere comas? ¿Por qué? Fijémonos en joven ingeniero agroindustrial de la Universidad de Huamanga. ¿Qué está haciendo ese fragmento? Este elemento está interrumpiendo la oración. ¿Y para qué lo está haciendo? Para expresar quién es Julio Garay. Es entonces un elemento explicativo. El elemento explicativo debe estar delimitado por comas. La oración entonces quedaría de la siguiente manera. Julio Garay, joven ingeniero agroindustrial de la Universidad de Huamanga, creó el producto Nutrihierro. Agreguemos un elemento explicativo sobre el producto Nutrihierro. Por ejemplo, que con estas galletas busca combatir la anemia. Podría quedar del siguiente modo. Julio Garay, joven ingeniero agroindustrial de la Universidad de Huamanga, creó el producto Nutrihierro, galletas con las que busca combatir la anemia. Nota que, a diferencia del complemento circunstancial, un elemento explicativo requiere el uso de la coma, aunque se ubique al final de la oración. Entonces, en resumen, podemos señalar que, si queremos usar adecuadamente las comas, tenemos que tener en cuenta las consideraciones revisadas. 1. Las oraciones acaban en punto y no en coma. 2. La extensión de las oraciones no determina la existencia de comas. Que el sujeto de una oración sea extenso no significa que se deba colocar una. De igual manera, las pausas al hablar no son indicios para establecer comas. 3. Los elementos de una enumeración van separados por comas. Recuerda que antes del último elemento es correcto emplear i, o, e, según corresponda. Es más, es lo usual. 4. Los complementos circunstanciales que no estén al final requieren ser delimitados por comas. 5. Los elementos explicativos también requieren ser delimitados por comas. ¡Hasta pronto!